¿Cómo está la iglesia del Señor? Gloria a Jesús, qué bueno. Hoy tenemos el ánimo arriba, así debe ser. Gloria a Jesús. Somos bendecidos en Cristo, amén. Gloria al Señor. Quiero de corazón, las personas que lo quieran hacer, que en 8 días me bendigan con el refrigerio de los jóvenes. Mi hermana, su merced se encarga de la parte, ¿cómo se le llama eso? De comida, que aquí nos encargamos del líquido, ¿verdad? Entonces son para 20 más o menos que tenemos ahora, ¿verdad? Entre jóvenes y niños, ¿sí? Más o menos son entre 15, 18, 20 ahí, amén. Gracias, mi hermana. Gloria a Jesús. Bueno, vamos a ir. Qué bueno que pueden sentarse en un momentico, mis hermanos. Qué bueno, ayer tuvimos una reunión con el grupo de trabajo de la iglesia muy bonita, gloria al Señor, y fue algo hermoso. Así que, ¿cuántos se sintieron bien de los que estuvieron ahí? Fuimos bendecidos, ¿verdad? Gloria a Jesús. Entonces, pronto lo tendremos con la iglesia en general, pero pues por ahora estábamos con el equipo de trabajo de la iglesia. Bueno, ya iniciamos hoy algo que todos esperábamos, pero antes de eso los niños pueden salir a su lugar. Los jovencitos, generalmente los jóvenes tenemos clases a las 10 de la mañana, para que tengamos eso claro, porque a las 8 sus maestros tienen que estar aquí, o sus instructores tienen que estar aquí en la iglesia, pero ya en la enseñanza, pero ya a las 10 de la mañana sí, ya están con los jóvenes, para que los jóvenes que quieran asistir, porque de verdad que sé que vamos a tener mucha bendición los jóvenes, y estamos organizando, nos hemos venido organizando para eso, igual que los niños también. Ustedes que están en casa y que me escuchan a través de este medio y que quieren venir, traen a sus niños a la iglesia, porque aquí los queremos atender de la mejor manera. Y sobre todo porque, ¿qué es lo que pasa? Y es que a veces nosotros nos quejamos que los niños o los jóvenes se nos vuelven rebeldes en casa, que tomaron caminos equivocados, y se nos salen muchas veces de las manos, por más que tengamos autoridad como padres. ¿Por qué? Porque el único que puede guiar a los jóvenes y a los niños es Dios. La palabra dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿sí? Y eso es verdad. Cuando a los niños, o incluso niños o jovencitos, desde muy temprana edad los llevamos a Cristo y ellos conocen la verdad de Él, entonces ellos tienen temor de hacer ciertas cosas que el mundo les ofrece, porque recordemos que el mundo hoy en día está atestado de cosas que quieren destruir a los jóvenes. Tal vez inicialmente a los niños no lo están tocando todavía, pero a los jóvenes sí ya. Colegios, universidades y demás instituciones están incluso atendiendo a los jóvenes de una manera incorrecta. Estos días salió una noticia por ahí que encontraron una persona frente a una iglesia cristiana vendiendo drogas, ¿sí? Entonces mire hasta dónde están llegando. Y era una persona que decía ser inválida, andaba en una silla de ruedas, pero lo que hacía era venderles droga a los chicos que entraban, ofrecerles la droga, incluso se la regalaba, porque ellos saben que si les regalan los vuelven adictos y después ya son clientes de ellos, perdón. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? En los atalayas que trabajamos en la iglesia hay que estar pendiente allá a la puerta, en la calle también, quién está por ahí, ¿no? Porque eso es importante. Tenemos que cuidar mucho la iglesia.
la iglesia también hay que orar mucho, ¿no? Porque la mayor arma que tenemos nosotros para defender la iglesia, ¿cuál es? La oración, ¿verdad? Entonces, la oración con palabra. Entonces, hay que trabajar mucho en esto. Dios nos da todo, pero nosotros tenemos que cuidar lo que Él nos da, lo que Él nos da. Así que mis amados, vamos a tratar de llevar a los niños y jóvenes a que sean educados con la palabra del Señor. Y Dios nos está dando en este lugar personas no solamente preparadas espiritualmente, sino también profesionalmente, para que podamos atender los niños y los jóvenes. Entonces, mis amados, trabajemos en eso y traigamos a los niños. Estamos aquí dispuestos ahora. Si se nos crece mucho, pues ya el Señor nos dará otro lugar, ¿verdad? Para que podamos atenderlos bien. Pero esa es la meta que tenemos. Así que, mis amados, vamos a trabajar por esto, y como iglesia todos vamos a trabajar por esto. Vamos a mirar que nuestros jóvenes estén bien, que nuestros niños estén bien, y sin ser imprudentes, cuando tengamos que orar por alguien o hacerle observación a alguien con la palabra, hagámoslo, pero hagámoslo en amor, ¿sí? No menospreciando a las personas, no, sino con amor. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, vamos entonces a la palabra del Señor hoy. Hoy iniciamos, les decía, algo bien hermoso, algo que nos va a sorprender, y siempre les he dicho, y es el Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Dios lo utilizó para hablarnos acerca de su muerte y resurrección, que es lo primero que nos enseña en los primeros 2 versículos, es muerte y resurrección. Pero también nos habla en la muerte y resurrección, si se destruía el templo, ahora quién iba a ser el templo de Dios. Y es un privilegio saber que ahora nosotros no tenemos un templo físico, sino que somos nosotros el templo de Dios. Y entonces, ¿qué tenemos que cuidar hoy en día? Es bueno que tengamos estas paredes que aquí nos albergan para reunirnos cada semana, también arregladitas. Pero esencialmente lo que Dios mira no son estas paredes. Lo que mira es nuestro cuerpo, que es el templo de Él. Y eso es lo que tenemos que tener arreglado, ¿verdad? Tenemos que tener en orden, ¿sí? ¿Qué pasaría si nosotros dejamos deteriorar este lugar y huele a horrible y de todo? ¿Ustedes vendrían a congregarse? Tal vez no, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo necesita congregarse con nosotros. Jesucristo necesita estar en nosotros. Así que si ese templo que Él nos ha delegado o nos ha entregado está sucio, difícilmente el Señor va a estar con nosotros, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros tengamos el templo limpio. Los tiempos se acercan, muchas cosas se ven, y como les decía, tenemos que estar preparados para eso. Que a conciencia sepamos que este templo sí puede recibir al Señor en cualquier momento. Oremos los unos por los otros, porque mire algo, mis hermanos, y yo quiero que se preparen. Cuando la iglesia empieza a crecer, y cuando hablo de crecer no estoy hablando numéricamente, sino espiritualmente, entonces el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados mirándonos y riéndose porque crecemos. No, él va a agarrar todo lo que tenga para atacarnos, y una de las cosas es dividir la iglesia. Él sabe que si divide, gana, ¿cierto? Entonces, que no nos dejemos dividir. Ya les hablaba ayer al grupo de trabajo, y tenemos que mirar nuestros defectos con amor, y tenemos que corregirlos con amor. Y todos tenemos defectos, nadie es perfecto. Tenemos que aprendernos a tolerar, pero en amor corregirnos, porque se trata no solamente de que entonces yo acepto a mi hermano o mi hermana X, así con todos esos defectos, la acepto y la amo, bien, pero si la ama, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué pasa cuando nosotros amamos a alguien? Queremos que vaya al cielo, ¿cierto?
Porque si yo digo que amo a alguien, pero se perdió, me dio lo mismo, pues entonces no lo amo, ¿cierto? Entonces tengo que mostrar amores que Él pueda ir al reino de los cielos como a nosotros nos pasa. Y es que vayamos al reino de los cielos. ¿Cómo vamos al reino de los cielos? La palabra nos ha enseñado y aquí nos va a profundizar precisamente eso. Bueno, iniciamos entonces, nos ponemos de pie y vamos a ir a Mateo 24. ¿Qué título tenemos? Ya esta mañana les mandé el boletín, qué pena me cogió la tarde. ¿Cómo se refleja el nuevo pacto? ¿Cómo se refleja el templo en el nuevo pacto? Es lo que vamos a mirar hoy, amén. Padre, tú que estás en los cielos, míranos con amor, por favor, Padre, necesitamos del conocimiento y la sabiduría. Vamos a iniciar algo grande y es este capítulo 24 que tú nos dejaste para mostrarnos, Señor, el camino al cielo, pero también las señales que vendrían, Señor, para que nos preparáramos, Dios Santo. Así que danos sabiduría, danos entendimiento. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, a quien nos dejaste como consolador, nos reveles hoy la palabra a través de él, Señor, y podamos entender a perfección lo que tú nos quieres enseñar, Dios mío. Por eso recibimos esta palabra con la bendición del Padre, en la gracia del Hijo y bajo la revelación del Espíritu Santo de Dios en Cristo Jesús. Mateo 24, 1 y 2 dice: cuando salió Jesús del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él, les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Ya sabemos que quienes han estudiado la palabra saben que el templo del Señor, o el templo que había hecho Salomón, estaba hecho con piedras preciosas, había esmeraldas, había incluso oro, y todo era brillante, era algo hermoso dentro del templo, sobre todo más en el lugar santo, santísimo, también en el lugar santo. Y lo que los discípulos le mostraban a Jesús era toda esa hermosura, que incluso hasta por fuera del edificio habían decoraciones muy hermosas. Y el Señor, ¿qué dijo de eso? Ya pasó a la historia, ¿cierto? De eso ya no queda piedra sobre piedra. Entonces, lo que yo quiero centrarlos es en algo para iniciar, porque esto es apenas un abrebocas de lo que Dios nos va a hablar, ¿sí? Pero lo que yo quiero centrarlos es en esto, y es si el edificio que construyó Salomón, y era donde en ese tiempo se manifestaba el Señor, la presencia de Dios se veía en aquel lugar, si era así tan hermoso y brillaba tanto que incluso todos los que llegaban a ese punto se admiraban de eso, entonces era donde el Señor se manifestaba, ¿verdad? Donde Él hablaba con la iglesia, sobre todo con los sacerdotes y con el pueblo de Israel en ese momento. Pero ahora Él necesita ese mismo templo, esa fue una orden que Dios le dio a Salomón y a David para que se construyera ese templo. Y Él mismo les dio que debía ser construido ¿con qué? Con piedras preciosas, algo que fuera hermoso, que desde afuera lo vieran hermoso, ¿sí? Luego Jesucristo viene ya y destruye ya prácticamente ese templo. No es que lo destruya físicamente, porque eso se vio 40 años después, en los años 70, cuando los romanos tomaron a Jerusalén, entonces el templo fue destruido. Pero el Señor viene y dice: a partir de esto, de ahora, eso que ven ahí ya va a ser destruido. Entonces nos lleva a nosotros, y es cuando nos forma como templo de Él. Si ese templo era hermoso físicamente, entonces ahora el templo físico para Dios somos nosotros, ¿sí? Si ese templo era hermoso, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Hermosos para Él, ¿cierto? Y si yo miento, murmuro, robo, hago una serie de cosas que violo los mandamientos, ¿podré ser ese templo atractivo para Dios?
Si mi hermana me mira o mi hermano me miran y ven que yo digo mentiras, ¿podrá ser este templo atractivo para ellos? No, lo contrario, van a decir, luego no es cristiano. ¿Cómo es que dice mentiras? ¿Sí? ¿Cómo es que murmura? ¿Cómo es que roba? ¿Sí? ¿Cómo es que adultera? ¿Cómo es que fornica? ¿Cómo es que y dice que es cristiano? Entonces eso opaca la brillantez del templo que es para Dios. Y Dios no puede habitar ahí en ese tipo de templos. Entonces arrancamos por ahí en ese comentario y es, ¿cómo está nuestro templo para Dios? Y es lo que Dios quiere, por eso empieza a hablar del templo. No fue coincidencia que los apóstoles le hablaran de eso. No, todo tiene un orden. Y él empieza a hablar del templo que ahora somos nosotros, antes de mostrarnos todas las señales que vendrán. Jesús no solamente en ese momento predice la destrucción del templo de Jerusalén como el centro de una vida religiosa y social en los judíos en este tiempo, allí donde Herodes el Grande había realizado grandes mejoras y ampliaciones al templo, haciendo aún más impresionante esta construcción, y que Zorobabel después terminó también de arreglar ese templo que fuera mucho más atractivo. Dios todo lo permitía. Pero todo esto, Jesús señala que no quedará piedra sobre piedra que no fuese derribada. Imagínate que eso valía una cantidad de dinero, ese templo, y Jesús dice que eso iba a ser derribado. Ya no iba a tomar importancia en la iglesia del Señor. Tal vez en el pueblo de Israel era muy importante, pero en la iglesia del Señor ya no iba a tener esa importancia. Era una profecía que se cumplió, como les decía, en el año 70 después de Cristo, cuando fue demolido en un evento significativo en la historia judía y que tuvo profundas implicaciones, y esas implicaciones se vienen a ver hasta este momento, ya que esta destrucción de todo aquello en lo que el hombre confiaba y ponía su fe, en lugar de poner su fe en Dios, estaban poniendo su fe en el templo. Y vemos ahí cuando los apóstoles le muestran a Jesús el templo con admiración. ¿Qué significaba eso? Que la gente estaba poniendo su mirada en el templo y no en Cristo. Eso era lo que estaba pasando. Estaba poniendo su mirada en el templo y no en Cristo. ¿Y cuántos está pasando en este momento eso? Están poniendo sus miradas más en edificar templos en la tierra que en Cristo Jesús. Entonces, hay más disposición para construir ese tipo de templos que para ayudar a los necesitados. Entonces nos llaman a que hay que construir un templo, hay que comprar un lote y construir un templo, y ese templo vale una millonada construirlo, además de que hay que hacerlo muy elegante porque se dice que es para Dios. Y entonces llaman a la gente a hacerlo, y eso será una bendición, y la gente saca dinero, y dinero abundante, para poder construir ese tipo de templos, y no se dan cuenta que el verdadero templo del Señor está abandonado. Y la iglesia tiene mucha necesidad en este momento. Las iglesias están llenas de personas que si desayunan no comen, y si almuerzan no pueden desayunar. Pero no estamos mirando eso. Estamos mirando es cómo hacemos templos muy bonitos, y entre más grande sea, más bendición hay. Realmente estamos desconociendo lo que Dios nos enseñó. Entonces Dios quiere que nos salgamos de eso, que no nos fijemos en eso, que nos salgamos más bien a cuidar ¿qué tenemos que cuidar? Nuestro templo, el templo, el verdadero templo de Dios. Ya vamos a mirar por qué. Pero el comienzo entonces del nuevo pacto, el templo físico debe ser destruido
para el comienzo de un nuevo pacto, puesto que Jesús ahora es el verdadero templo y el camino hacia Dios. Vamos al verdadero templo, el camino hacia Dios. Él fue el ejemplo perfecto para dejarnos y enseñarnos que después de Él nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso Juan capítulo 14, verso 6 nos enseña. ¿Qué nos enseña? Ese no lo sabemos casi todos, ¿verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en el primer pacto, ¿cuál era el camino hacia Dios? Era el templo, ¿verdad? En sus tres áreas, en el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Ese era el camino hacia el cielo. Pero ya Jesús dice que ya no es ese templo. Ahora Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Es lo que nos enseña ahí en Juan capítulo 14, verso 6. Entonces, antes de esta pregunta, Jesús estuvo enseñando y hablando dentro del templo con los líderes religiosos, a quienes confrontó. ¿Cómo los confrontó? Ahí en Mateo 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo les dijo? Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ahora, nosotros ahora somos el templo, ¿cierto? Aquí hablaba del templo físico donde los sacerdotes lo administraban, y dice que, mire, no dejan, ni entran ustedes ni dejan entrar a los otros, porque por su mal testimonio. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros en este momento como iglesia impedirle a otros que entren al reino de los cielos? ¿Cómo podríamos hacerlo? Por nuestro mal testimonio. Cuando tenemos un mal testimonio, ni entramos nosotros ni dejamos entrar a los otros. ¿Por qué? Porque somos tropiezos. Ya les decía ahorita en una narración de que si yo tengo una cierta cantidad de pecados, pues ¿cómo hago? Ni dentro al cielo ni dejo que los que me están mirando entren, porque como así. Luego pues hay gente que dice: no, yo mejor me quedo así como estoy. Porque pues si eso es ser cristiano, y mire ese señor cómo se comporta, pues yo mejor me quedo como estoy. Entonces, ¿qué estoy impidiendo? Que otros entren al reino de los cielos. Ni entro yo, ni dejo entrar. Entonces, lo traigo también a nuestra vida en Cristo, lo que es la vida de la iglesia. Pero también concluyó diciendo que oficialmente iba a abandonar a Jerusalén y a sus hijos, y que iba a sufrir un juicio, ya que se habían negado a reconocerlo como el Mesías y recibir su protección. Miremos ahí en Mateo capítulo 23, verso 37 al 39. ¿No es que cuando nosotros estudiamos Mateo 23 nos encontramos con todo esto? Él nos preparó para venir aquí al Mateo 24. Aquí dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y qué hizo Jerusalén? ¿Dónde fue que juzgaron a Jesús? ¿Y dónde fue que lo llevaron a crucificar? En Jerusalén, ¿cierto? Entonces esta profecía que el mismo Jesucristo dijo se cumplió y se seguirá cumpliendo cuando Él regrese. Sin embargo, lo que Jesús quería enseñar a sus discípulos era que ellos entendieran, y nos quiere enseñar a nosotros, que la verdadera importancia no estaba en el edificio físico del templo, sino en su relación con Dios. Entonces, ¿dónde debe estar nuestra verdadera importancia? No en un edificio donde nos congreguemos, no, sino en nuestra relación con Dios. Así que
A eso es que somos llamados, a tener una buena relación con Dios. A eso nos llama. Miremos ahí Hechos 24, 17, 24 al 25. ¿Qué dice ahí el Hechos de 17, 24 al 25? Dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces la pregunta que nos hacen ahí es, o nos dejan ver ahí es, ¿necesitamos de templos muy elegantes? ¿Habita Dios ahí? Cuando nosotros venimos a este lugar, ¿venimos creyendo que Dios habita aquí? No, venimos es a adorarlo, a unirnos como hermanos, a hacer esa ciudad de Dios. Cada uno de ustedes es casa, ¿cierto? Y cuando nos unimos todos, ¿en qué nos convertimos? ¿En qué? Si ustedes son una casa y entonces ahora nos reunimos muchos en un lugar, ¿en qué nos convertimos? Sí, todos somos templo. En la ciudad de Dios, ¿cierto? En una ciudad. Mire que para que sea ciudad tienen que haber muchas casas, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos reunimos a adorar al Señor, ¿qué somos? La ciudad de Dios, ¿cierto? Y esa ciudad, ¿qué tiene que hacer? Adorar al Señor, adorar a Dios. Y para eso es que nos reunimos en este lugar, para adorar a Dios. Porque el Señor ya no habita en templos hechos por manos de hombres. Nos reunimos para formar una ciudad y adorar a Dios. Amén. Cristo nos reconoce como una casa a través de la metáfora de una edificación espiritual. Miremos ahí Hebreos 3:6. Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos ¿quiénes? Nosotros somos su casa. Pero dice que si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ser casa de Dios? Cuando permanecemos firmes en la esperanza de su palabra, ¿verdad? Tenemos esa confianza en Él, entonces somos casa de Dios. Todos son firmes con la esperanza de que nosotros iremos al cielo y que Cristo es nuestro Salvador. ¿Sí tienen esa esperanza? Si andan firmes en eso, entonces pueden ser casa de Dios. Si son casa de Dios, entonces ¿cómo quieren mantener su casa? ¿Sucia o limpia? Limpia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Limpiarla, ¿cierto? Limpiarla. Cuando hay una casa grande y llega el dueño de la casa y quiere habitar en ella, ¿qué hace? Solo no puede limpiarla, ¿verdad? Solo no puede limpiarla, entonces tiene que contratar a algunos obreros que le ayuden, ¿cierto? Es eso. Cuando una persona va a arrendar un apartamento, una casa, entonces contrata a unas personas para que se la limpien y la dejen bien bonita para que los que vayan a tomarla, entonces vivan ahí. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros nos unimos ahí, nos unimos como casa de Dios, como templo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a mirar ahí, creo que no lo tienen ustedes ahí, pero lo podemos buscar en Hebreos 10:25. ¿A qué es que nos reunimos nosotros como ciudad de Dios? ¿A qué nos reunimos como ciudad de Dios? En Hebreos 10:25. Dice que no nos dejemos de congregar, dice, como algunos tienen por costumbre, sino que, ¿a qué tenemos que, a qué venimos a la iglesia? A animarnos, a exhortarnos los unos a los otros. ¿Eso qué significa? A cuidar toda la casa de Dios. De pronto alguien tiene la casa sucia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros?
ayudarla a limpiar, ¿cierto? Tenemos que ayudarla a limpiar. Ese es un trabajo, ¿por qué? Porque el amor de Dios no solamente se refleja, el amor de Dios no es yo-céntrico, sino que se refleja en el amor a otros, ¿verdad? Por eso el Señor, cuando le preguntaron cuál es el primero y más grande mandamiento, no se quedó ahí, sino que dijo los 4 primeros, pero luego dijo los 6 últimos. Dijo, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces tenemos que aprender a saber para qué venimos al templo, y es ayudarnos los unos a los otros. Decimos, a veces somos casa, pero necesitamos ayuda de otros para terminar de limpiarla, ¿cierto? Entonces, eso es, la ayuda de otros no es para que nos critiquen, no, es para que en amor nos ayuden a limpiarla. Eso es la iglesia, y esa es la iglesia que Dios quiere en este tiempo. Esto significa entonces que como creyentes somos la morada de Dios, un edificio espiritual donde Cristo reina y habita a través del Espíritu Santo, siendo Jesús la roca como cimiento de la estructura espiritual. Entonces, nuestra casa, cada uno somos casa de Dios. ¿Qué tenemos que tener? Una buena base, ¿cierto? Y esa base tiene que ser de rocas. Si este edificio no tiene rocas abajo, hoy en día es concreto, varilla. Si eso no tiene esa base, ¿qué pasaría en un temblor? Se cae, ¿cierto? Entonces, si nosotros no tenemos esa roca como base, en cualquier momento que venga un temblor, me refiero una prueba, tengamos que ir al desierto, nos vamos a caer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque decimos, no, yo estaba mejor antes, que no sufría problemas, y ahora que estoy en Cristo, mire todo lo que tengo que pasar. No entendemos que ese tipo de cosas es para que Dios pula nuestra vida y nos enseña a fortalecernos en Él. Es lo que no entendemos. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir en ese orden. Entonces, tenemos que tener una base como cristianos. ¿Cuál es esa base? Miremos Mateo capítulo 7, verso 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque está sobre la roca. Entonces ahí hay una parábola con cosas escondidas, como hemos venido mirando otras anteriormente. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿qué es? ¿Cuáles palabras? Las palabras de Cristo, ¿cierto? ¿Y qué es Cristo para nosotros? La roca, ¿cierto? Entonces, ¿qué son las palabras de Cristo para nosotros? Nuestra roca. Somos nosotros la casa, pero tenemos que tener la roca, tenemos que tener la palabra de Dios. Entonces dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuántos son cristianos prudentes aquí? Si son cristianos prudentes, ¿qué tienen que hacer? Edificar sobre la roca, ¿sí? No sobre las palabras del pastor, no, sobre la roca que es Cristo, sobre la roca que es Cristo. Es importante entonces que entendamos eso, y es que tenemos que edificar sobre la roca que es Cristo. Entonces dice, le compararé a eso, a un hombre prudente que edificó la casa sobre la roca. ¿Qué es un cristiano prudente entonces? Aquel que edifica sobre la roca. Aquel que edifica sobre la roca. Entonces tengamos claro eso. ¿Qué es un cristiano prudente? Aquel que edifica sobre la roca. Entonces dice que si edifica sobre la roca, todas las pruebas que vengan no lo van a derrumbar, ¿cierto? Sino que va a permanecer ahí. Y por eso, entonces, a veces decimos, no, el señor Julano de tal, o sea, la señora Julana de tal, era cristiana y se apartó de Cristo. Entonces, si se apartó de Cristo era porque no había edificado, ¿qué? No era un cristiano prudente, no había edificado su casa sobre la roca, por eso se apartó.
Y tal vez es que nunca lo conoció, porque ahí en Juan 10, 26 al 29 nos enseña eso. Entonces nadie se puede apartar del Señor, ¿cierto? Dice que el que está en la mano del Señor, nadie lo puede arrebatar de Él. Entonces significa que si realmente hemos edificado sobre la roca, nadie nos puede arrebatar de ahí. Ese templo físico del cual Jesús dijo que sería destruido, se refleja ahora en el nuevo pacto, en nosotros mismos como su templo espiritual. Cuidado que puede ser derribado si nosotros no somos obedientes y no somos prudentes en lo que el Señor ya nos enseñó. Primera a los Corintios 3, 16 y 17. Primera a los Corintios 3, 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, ¿cómo podríamos destruir el templo de Dios? ¿Cómo se imaginan que podríamos nosotros destruir el templo de Dios ahora? ¿Cómo se imaginan ustedes eso? Cuando somos desobedientes, cuando yo digo que soy cristiano, ya les dije anteriormente, pero mi testimonio no es el correcto, entonces ¿qué hago? Destruyo el templo de Dios y tengo que cuidarme de eso, porque dice, si eso es así, Él también nos destruirá. Dios nos libre, ¿cierto? Entonces, a veces aparecen una serie de dificultades, enfermedades y demás cosas. No siempre es por eso, pero sí hace una parte, y es ¿por qué? Si yo soy cristiano. Entonces yo lo que tengo que mirar es, Señor, ¿en qué te he fallado? Si me estoy enfermando a cada ratito, ¿en qué te he fallado? ¿Sí? ¿Qué hizo que este templo esté siendo tocado? Porque la palabra dice que Él también lo destruirá a Él. Entonces tenemos que hacer un análisis de conciencia y no solamente cuestionar a Dios y decirle, Señor, pero ¿por qué conmigo? Tal vez no he perdonado a mis hijos por algo que me hicieron. Tal vez no perdonaba a ese esposo o padre de mis hijos por eso, o esa madre de mis hijos por algo que me hicieron. Tal vez no he perdonado a mis suegros por algo que me hicieron. Tal vez no he perdonado a mis cuñados por algo que me hicieron. Tal vez no he perdonado a ese compañero de trabajo, a ese vecino. Bueno, hay que mirar todo nuestro entorno social, ¿no? Entonces, hay que mirar todo eso. Y entonces tal vez estoy siendo tropiezo para él, más que lo que me está pasando a mí, estoy siendo tropiezo para otras personas. Esas son las cosas que nosotros tenemos que estar mirando para ser buenos templos del Señor. No podemos destruir ese templo. Todo esto afirma que el cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo y que no nos pertenece a nosotros mismos, sino que hemos sido comprados por precio, y por lo tanto la forma de glorificar a Dios es ahora en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Ahí en 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el cual está en vosotros y el cual tenéis de vosotros, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué somos nosotros? ¿A quién le pertenecemos? A Dios, ¿cierto? No somos nosotros. Entonces yo les decía, creo que la semana pasada, cuando decimos, no, yo con mi cuerpo hago lo que yo quiero, ese es el mío, yo no me estoy metiendo con los cuerpos ajenos, ese es con mi cuerpo. Así que si me tatúo, es mi cuerpo y nadie tiene que meterse en él, es mi cuerpo. Y resulta que ese cuerpo no es de él, es de Dios. ¿Y qué pasaría si mi hermana Ángela me presta su casa para que se la cuide y me dice, cuídemela ahí unos 15 días mientras que voy a hacer un viaje y ya regreso? Y cuando regrese la tengo llena de monachos. ¿Qué pasaría?
Se va a enojar, ¿cierto? Diga, ¿cómo me va a dañar esa casa no era suya? ¿Cómo va a ser? Usted es un abusivo. O sea, ¿cómo va a ser eso en mi casa? Además hice fiestas en la casa y la destruí, hasta le dañé los inodoros y yo no sé qué más cosas. Entonces, ¿sí? Todo está roto. Entonces, ¿qué pasará? O sea, eso no le agrada. Y ella no va a querer nunca más hacerme un favor de eso, ¿cierto? Eso es Dios con nuestro cuerpo. ¿Sí? Cuando nosotros lo dañamos, después le vamos a pedir un favor a Dios y aunque Él es misericordioso, lo hará con ese amor que lo hacía antes, ¿no? ¿Cierto? Muchas veces vamos a tener hasta que esperar con nuestra sanidad o demás cosas. ¿Por qué? Porque no nos hemos comportado en el orden que Dios quería que nos comportáramos. Entonces, hemos hecho del templo del Espíritu Santo algo incorrecto, algo incorrecto. Pero antes de enseñarnos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, Él se puso en primer lugar y como el templo espiritual. ¿Quién? Jesús. El Verbo se hace carne, pone su tienda o tabernáculo entre nosotros. Y esa conexión se refuerza al considerar que el tabernáculo en el antiguo pacto era la morada de Dios entre el pueblo y el nuevo y Dios. Y en el nuevo pacto Jesús se presenta como la encarnación de la presencia divina. Eso es Dios. ¿Qué nos dice Juan 1:14? Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién se hizo carne? ¿Quién era ese Verbo? Cristo, ¿cierto? Se hace carne y habita entre nosotros. Se hace tabernáculo, se hace casa de Dios en la tierra. Y habita entre nosotros. Y a partir de ahí somos llamados. Es esa barca la que Él se hizo, esa carne, se hizo una barca ahí donde nos llama a todos. A partir de ahí, todo este relato y toda esta orden que había en Noé desaparece. Noé llamó a la gente a esa barca y nadie quiso ir. Ya cuando vieron que las cosas se complicaron, ya quisieron ir, pero ¿qué pasó? Ya era demasiado tarde, ¿cierto? Entonces Dios es la barca en este momento, Jesús es la barca en este momento, nos está llamando a que subamos a esa barca. Y nos estamos haciendo el rogar, la iglesia no quiere subir, lamentablemente tenemos que decir eso, la iglesia no quiere subir. ¿Por qué? Porque dentro de la barca no hay fiestas, no hay cosas que el mundo nos ofrece. No hay, en esa barca no hay nada, no está sino Jesús y su palabra, ¿sí? Entonces yo no quiero apartarme de todo lo que en el mundo me ofrece para irme allá a esa barca que casi que no hay nada, no está sino la grandeza de Jesús, ¿no? Bueno, diríamos que no hay nada porque quienes conocemos a Cristo, con Jesús lo tenemos todo, ¿sí? Entonces es algo que Dios está haciendo en este momento y la iglesia no quiere entender. La iglesia está poniendo su mirada aquí en la tierra y es cuánto puede tener aquí en la tierra, cuánto puede crecer en la tierra. Los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes están pensando en qué carrera voy a seguir. Y no estoy diciendo que no lo piensen, ¿sí? ¿En qué carrera voy a seguir? ¿Cómo es que voy a caminar con el Señor? No lo piensan. Y es qué carrera voy a seguir, qué tengo que hacer para poder alcanzar esa carrera. Muy bien que lo haga, pero se han olvidado que quien les muestra el camino para esa carrera se llama Jesús. Él les ha dado a los jóvenes sus talentos. Todas las personas tuvieron talentos desde que nacieron. Ya tienen los talentos con los que Jesús los creó. ¿Qué tienen que hacer los jóvenes para descubrir la carrera correcta?
los talentos que Dios le dio, ¿cierto? Y desde niños ellos empezaron a expresarlo, ¿sí? Por ahí vemos a Fabián haciendo pinturas y las hace bien, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que él tiene un talento para que sea un buen publicista, ¿cierto? Entonces, descubrimos eso en ellos. ¿Qué es lo que hacen mejor? Dios les ha dado unos dones y talentos, a todos nos dio eso, y el joven tiene que descubrir sus dones y talentos para no equivocarse de carrera, porque si se equivoca de carrera en el futuro, ya de pronto empezó y ya por amor a sus padres o por temor a ellos o al dinero que han invertido, dicen ya me tocó seguir con esta aunque ya no me gustó mucho, fue lo que mis amigos o no sé quién me aconsejó y lo hice, pero no me gusta mucho, entonces ahora tengo que desempeñarme y va a ser un mal profesional. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Antes de iniciar una carrera, buscar su talento, encontrar su talento y saber cuáles son los talentos que tiene. Y estoy seguro que si descubren sus talentos, le oran a Dios, Dios les va a abrir la universidad. Pero no lo hacen. Sencillamente su preparación está en qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, a qué universidad voy a entrar, cuál es la que más me gusta o a la que puedo entrar, porque pues hoy en día no todos pueden darse en ese lujo, cuál es la que más me gusta, sino a la que puedo entrar. Y entonces paso aquí, paso allí, miro y de pronto dicen no, pero es que no me salió en ninguna. Y es porque Dios nos lo estaba guiando, ¿no? Entonces, recuerden que nuestra pertenencia es de Dios, o es en Dios. Y que, ¿qué hace el esclavo? No vamos a mirar esclavo, vamos a mirar hoy un empleado en una empresa. Él tiene que ir a trabajar esa empresa desde que llegó, le dijeron las funciones que tenía que desempeñar. Pero, ¿qué esperará este empleado si el patrón no lo guía, no le dice lo que tiene que hacer y de pronto resultó haciendo lo que no tenía que hacer, lo que ni siquiera era de la empresa? Y cuando llegue el patrón y ve que está haciendo cosas que no eran de la empresa, que él no lo mandó a hacer, ¿qué pasará? Se disgusta, lo echa, ¿cierto? De la empresa. Si yo no lo mandé a hacer eso, yo lo contraté, fue para esto. Y eso pasa con Dios. Nosotros no queremos entender que a Dios no nos da un talento, nos ha dado talentos. ¿Qué pasaría si nos hubiera dado el talento a todos de abogados? Todos serían abogados, ¿cierto? Todos serían abogados, o todos hubieran sido psicólogos, por ejemplo, ¿sí? Todos hubieran sido psicólogos. Pues entonces no, el Señor le dio a cada uno un talento, unos para ingenieros, otros para psicólogos, otros para médicos. Bueno, a todos les dio un talento diferente, ¿cierto? Y por eso hay la variedad de profesionales y el mundo está compuesto de esa manera. Entonces, es lo que nosotros tenemos que hacer y es mirar, descubrir los talentos que hay en nosotros antes de iniciar nuestros estudios. Ya hecho el templo o tabernáculo terrenal, Jesús dice ahí en Juan capítulo 2, verso 19 al 21, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú dices que en 3 días lo levantarás. Pero él que hablaba ahí dice, él hablaba de qué, del templo de su cuerpo, ¿cierto? Del templo de su cuerpo. Dios nos da, mire, Dios nos da, detrás de esto, que más adelante lo vamos a ver, detrás de esto de los 3 días, Dios nos da tiempo para que nos restauremos de nuestros errores. Él nos da esos tiempos. ¿Cuánto tiempo necesitamos para restaurar este templo? Jesús dijo que en 3 días, ¿cierto? Y no estamos hablando de un templo terrenal, sino estamos hablando
del templo de Dios. ¿Cuánto necesitamos? Entonces yo cometí un error. Entonces decimos, bueno, yo voy a ayunar, voy a ayunar en absteniéndome de alimentos para poder restaurar lo que le pedí a Dios. Y David, cuando ustedes leen Crónicas, nos enseña esa parte, y es cuánto duraba David restaurando ese cuerpo o su error cuando le fallaba al Señor. 3 días. Y todavía Jesucristo no había venido a hablar de esos 3 días. Pero David duraba 3 días pidiéndole perdón a Dios por el error que había cometido. ¿Y de qué manera lo hacía? Dice que en ayuno se vestía de ropas ásperas, se echaba ceniza, y allá, aunque era el rey, duraba 3 días pidiéndole a Dios que lo perdonara. Entonces Dios quiere restaurar ese cuerpo. ¿Cuánto necesitamos? 3 días. 3 días. A veces cometemos errores grandes. Tenemos que ir a esos 3 días a restaurar el cuerpo, aunque Dios, porque ya nosotros no lo podemos restaurar, pero Dios lo puede hacer, ¿cierto? Y también en esos 3 días, ¿qué tenemos que hacer? Abstenernos de los errores que tenemos. Dios es maravilloso. Cuerpo que sería entonces destruido con la crucifixión y resucitaría al 3er día. Bueno, nosotros no vamos a crucificarnos, no. El único que hizo eso fue el Señor. Pero sí tenemos que apartarnos, tenemos que crucificar ese pecado. Y eso es sacarlo, llevarlo a la cruz de Cristo, sacarlo de nosotros y continuar en nuestro caminar con Él. Eso es lo que Dios quiere de nosotros en este tiempo. Marcos 9:31, ¿qué les dice? Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Y eso se cumplió, ¿verdad? Esa profecía se cumplió. Así que él mismo profetizó su muerte y resurrección, ya que iba a ser el ejemplo del nuevo templo, y ocurrido conforme a las profecías bíblicas que también lo presentaban en el nuevo pacto como el tabernáculo de Dios. Miremos ahí Apocalipsis capítulo 21, verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces Él se muestra como el tabernáculo, ¿cierto? Y ahora otra vez les expliqué lo que es el tabernáculo de Dios en nosotros, pero ya se lo expliqué para no regresarme ahí. Entonces Él es nuestro tabernáculo. Así que si deseamos morar con Él como nuestro Dios, Él nos invita a acercarnos a Él para que seamos como Él, piedras vivas y sacerdocio santo. Solo así podremos no solo ser casa espiritual, sino que podremos ofrecer para Él el sacrificio o sacrificios espirituales. Entonces, ¿qué pide Dios de nosotros? No solamente que nos santifiquemos, sino ¿qué más? ¿Qué más pide Él de nosotros? Que seamos como ¿qué? Si están ahí. Voy a llevarlos para que lo puedan ver en Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Que le estoy preguntando y no los he llevado a la cita bíblica. Primera de Pedro capítulo 2, verso 5. Dice: acerquémonos a Él como piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como ¿qué? Como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo estar ahí? ¿Cómo ser lo que Dios quiere que seamos? ¿Cómo ser ese tabernáculo de Dios, que Él nos vea como ese tabernáculo aquí en la tierra? ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Él. ¿Y cómo nos acercamos a Él?
como piedras vivas, como piedras vivas, ¿cierto? ¿Usted han visto una piedra viva y una piedra muerta? No, estoy hablando físicamente. ¿Ustedes han visto una piedra viva y una piedra muerta? Yo sí la he visto. ¿Sabe cómo es una piedra muerta? Aquella que no produce nada, que anda por ahí. Eso, así esté en el monte o lo que sea, nada pasa ahí en ella. Pero ustedes ven una piedra viva y esa está llena de musgo, de maticas. ¿Eso qué significa? Que ahí hay vida, ¿cierto? Y una piedra que está limpia, que no tiene nada, que está seca, ¿qué es? Piedra muerta, ¿cierto? Piedra muerta. Entonces, esa piedra muerta, ¿para qué sirve? Para sacar acero, para sacar, bueno, hay muchas cosas que sacan de esa piedra muerta, pero esas cosas que sacan de esa piedra muerta no son vida. El acero no tiene vida, eso solamente es para sostener edificios y demás cosas, ¿cierto? Pero la piedra viva sí tiene vida. Yo no sé si ustedes han ido por allá a alguna montaña y ven que hay piedras que incluso tienen maticas ahí encima, ¿cierto? Hasta flores, eso. Entonces, ahí tenemos la piedra viva. Los llevé a eso porque, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo ser piedras vivas? O sea, los llevé a mirar que hay piedra viva y hay piedra muerta. Y que la piedra viva, ¿qué tiene? Vida, ¿cierto? Vida, ¿cierto? Entonces, si nosotros somos piedras vivas, ¿qué tenemos que tener? Vida. Esa vida que tienen esas piedras, ¿es de ella misma o es de otros? De otros, porque es una planta que creció ahí, ¿cierto? Entonces, si nosotros somos piedras vivas, ¿qué tenemos que hacer? Producir vida para otros, ¿cierto? Producir vida. Por eso les puse ese ejemplo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que producir vida para otros, que otros tengan vida a través de nosotros. ¿Y cómo tendrían otros vida a través de nosotros? A ver, díganme a ver. Porque es que, ¿por qué hay vida dentro de esas piedras? Porque ellas producen agua, ¿sí? Ellas fluyen agua y no es que produzcan, fluyen agua que la sacan de la tierra, qué sé yo, o cuando llueve la retienen. Entonces ellas retienen esa agua y por eso ahí hay vida, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que retener para traer vida a otros? La palabra de Dios, que es agua viva, ¿no? Es agua viva para otros. Entonces, ¿de qué tenemos que alimentar a otros? A través de la palabra de Dios. Eso es ser piedras vivas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios nos llama a hacer. Y antes de entrar ya a sus señales y profecías y demás cosas, nos habló de que tenemos que ser templo espiritual, tenemos que ser piedras vivas. ¿Por qué? Porque si no tenemos esto claro, cuando empezamos a sumergirnos más adelante en el Mateo 24, entonces nos vamos a asustar. Y Dios no quiere que nos asustemos. Dios quiere que entendamos que nosotros podamos dar vida a otros, ¿verdad? Somos hechos para dar vida a otros. Hay piedras que son muertas, fueron hechas para eso. Pero hay piedras que fueron hechas para dar vida, ¿sí? Entonces, es eso, ¿cierto? Entonces, así tenemos que ser nosotros. ¿Me hice entender? ¿Entendieron que es ser templo de Dios? ¿Cómo tenemos que conservarlo? ¿Qué tenemos que hacer para mantenernos como templo de Dios? Ser piedras vivas, ¿cierto? Ser piedras vivas. Qué bonito que lo hayan entendido. Vamos a orarle al Señor. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que nos regalaste, por tu enseñanza, Señor. Gracias por enseñarnos a hacer un buen templo, limpio para ti, Señor. Y que ese templo sea edificado, Señor, con la roca que es Cristo, Señor. Pero que esas rocas sean piedras vivas para ti, Señor. Gracias te damos hoy, porque tú eres santo y bueno con nosotros, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, Señor, el Maestro y Pastor, Señor. ¿A quién iremos más si tú eres el mejor pastor, Dios mío? Tú nunca nos descuidas, siempre estás pendiente de nosotros, Señor. Siempre estás ahí para darnos consuelo cuando te buscamos, Señor. Siempre estás ahí para fortalecernos cuando te buscamos.
Siempre estás ahí para darnos la mano en medio de la debilidad, Dios mío. Siempre estás ahí para curarnos cuando necesitamos, Señor, sanidad. Padre, gracias por ese tiempo que nos regalas para sentarnos a escuchar tu palabra, Dios mío. Pero gracias por la salud que nos da, Señor, para vivir en ella, Señor. Tiempos que muchas veces ni siquiera nosotros nos imaginamos, Padre, pero que estás ahí. Nos estás preparando y hoy has iniciado a prepararnos ya para podernos hablar, Señor, de lo que vendrá, Señor. Padre, porque no podemos estar en debilidad, Señor, cuando tú nos vayas a hablar lo profundo de las cosas que pasarán en esta tierra, Dios. Así que, Padre, gracias por la sabiduría que nos das, por el respaldo que nos das, Padre amado, porque en ti, Señor, todo lo tenemos, Padre. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes esas palabras? Tú eres, Señor, el abrigo, ese altísimo Dios en quien podemos morar bajo sus sombras, Señor. Padre, permítanos estar bajo tus alas, Padre amado, Señor. Permítanos estar, Señor, bajo tus plumas, Señor, cubiertos con ellas, Dios mío, para que ninguna pestilencia ni enfermedad toque nuestra vida, Padre eterno. Ayúdanos, Señor Dios, Padre celestial, a permanecer firmes en ti, Señor, porque tú eres santo y bueno, Dios. Envía a tus ángeles que nos guarden, nos rodeen para guardarnos en todos nuestros caminos. Señor, que nos guarden en todo, Señor, en sus brazos, nos cuiden, Señor, para que nuestro pie no tropiece, Señor. Guárdanos de los ladrones, de los atracadores, Padre eterno. Guárdanos, Señor Dios, de la espada, Dios, Señor. Guárdanos de cualquier arma, Dios mío, y permite, Dios, que seas tú, Señor, siempre bajo nuestro cuidado y que tu Espíritu Santo nos proteja y nos dé consuelo en todo momento, Dios. Padre, tal vez estaremos en la angustia, pero tú estarás ahí para librarnos y glorificar, Señor, tu nombre a través de ella, Señor. Sácianos de larga vida, Señor. Permite, Dios, que nuestro cuerpo siempre esté fortalecido, Dios, con salud abundante, esa salud abundante que Cristo nos dejó, Señor. Y muéstranos, Señor, tu salvación, Padre, en cada paso que demos, Padre. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.